La historia de la granja de San Ildefonso no nace cuando los primeros planos del palacio fueron dibujados, ni cuando los Borbones decidieron convertir este rincón de Segovia en su refugio estival. Su origen es más antiguo, más silencioso y más profundo, arraigado en una geografía que parecía haber sido esculpida con la intención de acoger a alguien importante mucho antes de que alguien lo sospechara. La vertiente norte de la Sierra de Guadarrama se abría entonces como una cuenca protegida, un vasto abrazo de montañas frías, bosques densos y arroyos cristalinos que descendían desde las cumbres como venas que alimentaban un organismo viviente. Aquel paisaje, todavía intacto, aún distante de cortes, ejércitos y ceremonias, parecía poseer un pulso propio, una armonía establecida por la nieve, el agua y el viento. Entre los prados y los robledales, un silencio espeso reinaba incluso en los meses templados, recordando a los caminantes que allí la naturaleza tenía la última palabra. En ese escenario casi primitivo, los monjes jerónimos del monasterio del Parral encontraron un lugar ideal para levantar una pequeña granja destinada no a la ostentación, sino a la introspección. Construyeron una modesta ermita y unas simples dependencias donde podían retirarse durante el verano, huyendo del calor sofocante de Segovia y buscando el frescor permanente que allí descendía incluso en julio. Sus jornadas transcurrían entre el murmullo de los arroyos, los rezos repetidos y el aire puro que bajaba desde los picos. Para ellos, la sierra no era un escenario, sino un refugio espiritual. La atmósfera, hecha de luz filtrada entre los pinos, de rocas húmedas y de la fragancia de la tierra, invitaba al recogimiento y hacía que cada jornada pasara sin esfuerzo, como si el tiempo se alargara en aquel valle apartado. La presencia de los monjes transformó lentamente el territorio. Lo limpiaron, levantaron muros rústicos, definieron caminos y delimitaron huertos. Pero, pese a los cambios materiales, el carácter del lugar siguió imponiéndose a quienes llegaban. Un equilibrio entre aislamiento y atracción, entre dureza y serenidad, entre la monumentalidad natural y la pequeña escala de las construcciones humanas. La granja era humilde, sí, pero estaba rodeada de un paisaje que sugería algo mayor, como si aquel rincón estuviera esperando un destino más ambicioso que el simple cultivo. Los monjes, sin proponérselo, habían marcado el primer compás de una historia que siglos después se convertiría en una de las residencias más emblemáticas de la monarquía española. Con el paso del tiempo, la fama de la zona comenzó a extenderse más allá de los muros del monasterio. Los caminos que serpenteaban entre los bosques se hicieron conocidos entre cazadores y viajeros. La frescura del microclima, la abundancia de fauna y la belleza del entorno llamaron la atención de quienes buscaban escapar de la vida urbana sin renunciar por completo a la proximidad de Segovia. En un reino donde el verano podía ser implacable, aquel rincón ofrecía un alivio casi milagroso, un susurro frío que descendía cada atardecer y dejaba sobre el valle una capa de bienestar imposible de encontrar en las llanuras. Era cuestión de tiempo antes de que los reyes, siempre en busca de lugares que combinaran utilidad, belleza y distancia estratégica, pusieran los ojos en esta ladera privilegiada. La naturaleza había preparado el escenario. Los monjes habían sembrado la primera huella humana, y la montaña había protegido durante siglos aquel paisaje como si estuviera guardando un secreto. Todo lo que vendría después, las decisiones, las obras, las transformaciones y los sueños arquitectónicos, solo era posible
porque la propia tierra, desde mucho antes, había decidido que allí podía levantarse algo grande. Y cuando la mirada real finalmente se posó sobre ese valle silencioso, el destino de la granja comenzó a cambiar para siempre. La transformación de aquel valle silencioso en un escenario asociado al poder comenzó de manera gradual, casi imperceptible, cuando los monarcas de Castilla descubrieron que la sierra ofrecía algo más que frescor y sosiego. En una época en la que los reyes pasaban gran parte del año en movimiento, desplazándose entre palacios, fortalezas y ciudades para afirmar su presencia política, los bosques que rodeaban la vertiente norte de Guadarrama se convirtieron en un espacio ideal para una actividad que combinaba ocio, estrategia y autoridad. La caza no era un simple pasatiempo, sino un ritual que reforzaba la imagen de vigor y dominio que acompañaba a la figura real. Las montañas, pobladas de venados, jabalíes y aves, ofrecían el terreno perfecto para exhibir destreza y controlar territorios que, a pesar de su belleza, también requerían vigilancia. Así comenzaron a surgir las primeras construcciones vinculadas al mundo cortesano. Enrique III ordenó levantar un pequeño refugio, la llamada Casa del Bosque, que permitía al rey resguardarse entre expediciones y ofrecía una base elemental para organizar las jornadas cinegéticas. Aunque modesta, esta estructura representaba un cambio profundo. La presencia real había arraigado por primera vez en aquel espacio sagrado, y con ella llegó un cortejo de servidores, escuderos, cocineros y guardias. Donde antes dominaba únicamente el murmullo de los arroyos, ahora se escuchaba el eco de cascos, voces y cuernos de caza. El valle comenzaba a acostumbrarse a un nuevo pulso. Con Enrique IV, la actividad se intensificó. El monarca, igual de fascinado por el paisaje, ordenó ampliar el asentamiento con un albergue y una pequeña ermita dedicada a San Ildefonso, consolidando así un punto de referencia religioso y práctico en medio del bosque. La ermita, aunque sencilla, actuó como imán para la corte. Su presencia añadía un componente espiritual a lo que hasta entonces había sido principalmente un lugar de recreo. Con cada visita real, el terreno se moldeaba un poco más, ajustándose a los ritmos y necesidades de quienes lo frecuentaban. Los caminos se ensanchaban, las entradas se reforzaban, y el bosque se convertía gradualmente en un escenario ordenado para recibir a quienes gobernaban. Hacia finales del siglo XV, los reyes católicos impulsaron un nuevo cambio al entregar la ermita y el albergue a los monjes jerónimos del Parral. Este gesto, que a primera vista podía parecer un simple acto de piedad, terminó consolidando un puente entre la espiritualidad monástica y la presencia política. Los monjes, que ya conocían bien la zona, gracias a sus estancias estivales, comenzaron a realizar pequeñas reformas para mejorar la habitabilidad del lugar. Así, el conjunto creció como un organismo híbrido en el que convivían la meditación religiosa, los ecos de la corte y el ritmo del bosque. A medida que avanzaban los años, aquella mezcla improbable fue dando forma a una identidad peculiar, un territorio al mismo tiempo reservado y privilegiado, lo bastante apartado para ofrecer intimidad, pero lo bastante cercano a Segovia y a las rutas de la corona como para conservar su utilidad estratégica. La sierra, con su aire frío, su luz filtrada y sus estampas que cambiaban con cada estación, se convirtió en una especie de escenario natural para las decisiones reales. La caza, que en aquellos tiempos simbolizaba poder, autocontrol y destreza,
actuó como el gran argumento que justificaba la presencia del monarca en un lugar que aún no imaginaba su destino final. En aquella época, nadie hablaba de construir un palacio ni de instalar una residencia permanente. Sin embargo, cada visita, cada refugio, cada pequeña ampliación añadía un ladrillo invisible a la idea que empezaba a germinar en la mente de quienes conocían la zona. Este valle, protegido por montañas y enriquecido por agua, tenía el potencial de convertirse en algo mucho mayor. El bosque, que durante siglos había observado sin prisa la vida de los monjes, comenzó a convertirse en espectador silencioso de un nuevo tipo de presencia, más solemne y cargada de intención. La sierra no solo acogía a la realeza, empezaba a adaptarse a ella, y en ese proceso, el paisaje dejaba de ser un simple escenario natural para transformarse en el embrión de una residencia que, con el tiempo, se convertiría en una de las joyas arquitectónicas más importantes de España. La transformación de aquel valle silencioso en un escenario asociado al poder comenzó de manera gradual, casi imperceptible, cuando los monarcas de Castilla descubrieron que la sierra ofrecía algo más que frescor y sosiego. En una época en la que los reyes pasaban gran parte del año en movimiento, desplazándose entre palacios, fortalezas y ciudades para afirmar su presencia política, los bosques que rodeaban la vertiente norte de Guadarrama se convirtieron en un espacio ideal para una actividad que combinaba ocio, estrategia y autoridad. La caza no era un simple pasatiempo, sino un ritual que reforzaba la imagen de vigor y dominio que acompañaba a la figura real. Las montañas, pobladas de venados, jabalíes y aves, ofrecían el terreno perfecto para exhibir destreza y controlar territorios que, a pesar de su belleza, también requerían vigilancia. Así, comenzaron a surgir las primeras construcciones vinculadas al mundo cortesano. Enrique III ordenó levantar un pequeño refugio, la llamada Casa del Bosque, que permitía al rey resguardarse entre expediciones y ofrecía una base elemental para organizar las jornadas cinegéticas. Aunque modesta, esta estructura representaba un cambio profundo. La presencia real había arraigado por primera vez en aquel espacio sagrado, y con ella llegó un cortejo de servidores, escuderos, cocineros y guardias. Donde antes dominaba únicamente el murmullo de los arroyos, ahora se escuchaba el eco de cascos, voces y cuernos de caza. El valle comenzaba a acostumbrarse a un nuevo pulso. Con Enrique IV, la actividad se intensificó. El monarca, igual de fascinado por el paisaje, ordenó ampliar el asentamiento con un albergue y una pequeña ermita dedicada a San Ildefonso, consolidando así un punto de referencia religioso y práctico en medio del bosque. La ermita, aunque sencilla, actuó como imán para la corte. Su presencia añadía un componente espiritual a lo que hasta entonces había sido principalmente un lugar de recreo. Con cada visita real, el terreno se moldeaba un poco más, ajustándose a los ritmos y necesidades de quienes lo frecuentaban. Los caminos se ensanchaban, las entradas se reforzaban y el bosque se convertía gradualmente en un escenario ordenado para recibir a quienes gobernaban. Hacia finales del siglo XV, los reyes católicos impulsaron un nuevo cambio al entregar la ermita y el albergue a los monjes jerónimos del Parral. Este gesto, que a primera vista podía parecer un simple acto de piedad, terminó consolidando un puente entre la espiritualidad monástica y la presencia política. Los monjes, que ya conocían bien la zona gracias a sus estancias estivales,
comenzaron a realizar pequeñas reformas para mejorar la habitabilidad del lugar. Así, el conjunto creció como un organismo híbrido en el que convivían la meditación religiosa, los ecos de la corte y el ritmo del bosque. A medida que avanzaban los años, aquella mezcla improbable fue dando forma a una identidad peculiar, un territorio al mismo tiempo reservado y privilegiado, lo bastante apartado para ofrecer intimidad, pero lo bastante cercano a Segovia y a las rutas de la corona, como para conservar su utilidad estratégica, la sierra, con su aire frío, su luz filtrada y sus estampas que cambiaban con cada estación, se convirtió en una especie de escenario natural para las decisiones reales. La casa, que en aquellos tiempos simbolizaba poder, autocontrol y destreza, actuó como el gran argumento que justificaba la presencia del monarca en un lugar que aún no imaginaba su destino final. En aquella época, nadie hablaba de construir un palacio ni de instalar una residencia permanente. Sin embargo, cada visita, cada refugio, cada pequeña ampliación añadía un ladrillo invisible a la idea que empezaba a germinar en la mente de quienes conocían la zona. Este valle, protegido por montañas y enriquecido por agua, tenía el potencial de convertirse en algo mucho mayor. El bosque, que durante siglos había observado sin prisa la vida de los monjes, comenzó a convertirse en espectador silencioso de un nuevo tipo de presencia, más solemne y cargada de intención. La sierra no solo acogía a la realeza, empezaba a adaptarse a ella, y en ese proceso, el paisaje dejaba de ser un simple escenario natural para transformarse en el embrión de una residencia que, con el tiempo, se convertiría en una de las joyas arquitectónicas más importantes de España. Aquel rincón de la sierra, que durante generaciones había servido como refugio para monjes y cazadores, terminó atrayendo la mirada de un monarca cuyo sentido del espacio y la arquitectura transformaría para siempre la historia del lugar. Cuando Felipe II heredó el dominio sobre estas tierras, no vio en la antigua granja jerónima un simple conjunto de dependencias rústicas, sino la base de algo que podía elevarse a la altura de sus ambiciones. El rey, profundamente marcado por su experiencia en el Escorial y por su concepción ordenada y simbólica del territorio, comprendió que aquel valle frío y luminoso ofrecía la posibilidad de crear un refugio que combinara espiritualidad, retiro y magnificencia. La primera transformación fue drástica. Las estancias monásticas, pensadas para la austeridad y el silencio, comenzaron a integrarse en un proyecto mucho más elaborado. Felipe II no quería borrar por completo lo construido por los jerónimos. Apreciaba la serenidad de la granja, su modesta ermita y la forma en que el paisaje la abrazaba. Pero necesitaba ampliarla, adaptarla, darle un carácter regio. Bajo su mandato, la antigua granja dejó de ser un enclave improvisado para convertirse en una residencia bien estructurada, capaz de acoger tanto al rey como a su séquito. Se reforzaron muros, se abrieron nuevas estancias, se mejoraron accesos y el conjunto adquirió un aire solemne que superaba con mucho cualquier intervención anterior. Con el paso de los años, la residencia fue creciendo como un organismo complejo. Las paredes, levantadas con piedra de la región, comenzaron a reflejar la sobriedad propia del monarca. Los techos se elevaron, las galerías se ensancharon y la antigua atmósfera monástica quedó envuelta por un aura de poder moderado y discreto. Aunque no era un palacio comparable a los grandes complejos reales, sí constituía un refugio cuidadosamente modelado, capaz de albergar a la corona en tiempos de descanso o retiro temporal.
La sierra, siempre presente, confería al conjunto un aire de fortaleza natural, mientras que los jardines en ciernes insinuaban las posibilidades de un futuro más ambicioso. Pero esta primera etapa, construida con paciencia y visión, quedó marcada por un momento de ruptura que cambió para siempre la historia del lugar. En 1682, un incendio devastador se extendió por la parte occidental del edificio. Las llamas, alimentadas por las vigas secas y el viento frío que descendía de las montañas, consumieron techumbres, estancias y años de trabajo. Parte de la estructura quedó reducida a escombros. El humo ennegreció los muros que habían sobrevivido y la residencia sufrió un golpe que parecía demasiado severo para un enclave que nunca había aspirado a ser protagonista de la historia. El desastre dejó tras de sí más que ruinas materiales. Lo que realmente se instaló en el valle fue una sensación de vacío, una pausa en el tiempo, una especie de interrupción que rompió la continuidad del proyecto. La residencia de Felipe II, que había crecido desde la modestia monástica hacia una dignidad cada vez más marcada, quedó mutilada de forma inesperada. Aunque parte del edificio se mantuvo en pie, el conjunto perdió coherencia, equilibrio y propósito. Los monjes volvieron a ocupar algunas estancias, pero la grandeza incipiente quedó estancada. El lugar, que durante décadas había estado en transformación, quedó suspendido en una especie de espera. Durante años, la granja vivió atrapada en esa ambigüedad. No era un palacio en pleno funcionamiento, pero tampoco un simple refugio rural. Era una obra inconclusa, una estructura sin identidad definida, una mezcla de restos del pasado y promesas frustradas. La sierra, indiferente, siguió enviando sus vientos fríos y sus neblinas, como si el paisaje aguardara a que alguien tomara una decisión, a que una nueva visión llegara para llenar el hueco que las llamas habían dejado. Ese vacío, paradójicamente, se convirtió en la semilla perfecta para un renacimiento. La destrucción abrió espacio. La pérdida creó posibilidades. Y cuando, décadas más tarde, un nuevo rey, un joven Borbón educado en los palacios más fastuosos de Francia, puso un pie en aquel valle, encontró no un edificio acabado, sino un lienzo incompleto, un lugar listo para ser reinventado, un legado que pedía, casi exigía, empezar de nuevo. Cuando el joven Felipe V llegó por primera vez a los montes de Balsaín, no encontró un paisaje ordenado ni un complejo palaciego digno de su rango, sino un territorio marcado por contrastes, restos ennegrecidos de construcciones antiguas, muros que todavía conservaban la huella del fuego de 1682, praderas húmedas donde el viento descendía con un frescor casi cortante, y un silencio tan profundo que parecía absorber cada paso. Para otro monarca, aquel lugar habría resultado poco atractivo, demasiado apartado, demasiado áspero, demasiado vinculado a una historia que había quedado a medias, pero para el primer Borbón de España, criado entre los mármoles perfectos de Versalles, el valle no fue una carencia, sino una revelación. Felipe, nieto de Luis XIV, había crecido rodeado de jardines geométricos, salones interminables y ceremonias donde cada movimiento estaba regulado. En Francia, había aprendido que el poder también se expresa a través del espacio, que un palacio es, ante todo, una declaración, pero también había conocido el peso de esa vida ceremonial, el ruido constante de la corte, la obligación de representar sin descanso. Por eso, cuando llegó a estos bosques segovianos, donde el aire parecía recién nacido y el paisaje no obedecía más ley que la de la naturaleza, sintió algo que había sido raro en su juventud: libertad. El silencio del valle
Le ofrecía una pausa que en Francia nunca había tenido. Las montañas, firmes y solemnes, actuaban como murallas naturales, y los arroyos que descendían por la ladera iluminaban el terreno con reflejos plateados. En aquel lugar sin pompa ni artificio, el rey percibió una posibilidad que iba más allá de lo práctico, la oportunidad de crear un refugio que respondiera a sus propios ritmos y no a los heredados de su infancia en Versalles. Apenas necesitó tiempo para tomar una decisión. Compró a los Jerónimos la granja ermita, los terrenos que la rodeaban y todos los edificios auxiliares que aún podían salvarse. Lo que adquiere no era un palacio, sino un espacio en blanco, un enclave cargado de historia, pero dispuesto a ser reinventado. La antigua residencia parcialmente quemada, la ermita discreta y los caminos bordeados de árboles se convirtieron en puntos de partida para un proyecto al que Felipe ya empezaba a dar forma en su mente. No quería reconstruir lo que había existido bajo Felipe II. Quería algo nuevo, algo que representara la llegada de una nueva dinastía y una nueva manera de entender la vida real en España. A medida que paseaba por el entorno, observando cómo la luz de la mañana transformaba el valle, imaginaba corredores, salones, jardines y fuentes que pudieran dialogar con el paisaje sin eliminar su esencia. No deseaba imponer una estética francesa sin más. Buscaba armonizar la monumentalidad de los Borbones con la calma profunda de Guadarrama. Sentía que la montaña lo acogía, que aquel aire frío tenía un efecto casi terapéutico sobre su espíritu inquieto y que el lugar podía convertirse en algo más que una residencia de verano, un espacio donde recuperar fuerzas, pensar, retirarse del ruido y, al mismo tiempo, proyectar poder. El primer gesto arquitectónico que ordenó no fue una sala de recepciones ni un salón de gala, sino una capilla, algo íntimo, simbólico, que funcionara como raíz espiritual de todo lo que vendría después. El rey decidió que la construcción debía levantarse sin destruir lo antiguo, respetando lo que aún pertenecía a la memoria del valle, pero integrándolo en una nueva visión. La capilla marcaría el inicio de la transformación. Un pequeño edificio, discreto todavía, pero cargado de intención. Allí se sembraría la primera semilla del futuro palacio. Allí comenzaría la historia de una residencia que no solo acogería reyes, sino que redefiniría la relación entre la corona española y aquellos bosques serenos donde, por primera vez, Felipe V sintió que la naturaleza le hablaba en su propio idioma. Cuando Felipe V decidió convertir aquel enclave en su refugio predilecto, no buscó un arquitecto cualquiera. Necesitaba a alguien capaz de interpretar su visión, alguien que entendiera tanto el peso de la tradición española como el lenguaje monumental que había aprendido en su infancia francesa. Ese papel recayó en Teodoro Ardemans, maestro mayor del Real Palacio y figura clave en la arquitectura de Madrid. Ardemans conocía las exigencias de la corona y sabía que trabajar para un Borbón implicaba algo más que levantar muros. Significaba crear un símbolo, un escenario pensado para perdurar. El proyecto comenzó a trazarse con una premisa clara: respetar lo antiguo sin reproducirlo. Felipe V no quería borrar la huella de Felipe II ni eliminar las estructuras monásticas que aún sobrevivían. Deseaba que el nuevo palacio creciera como una continuación de lo anterior, integrado con ese pasado, pero sin quedar subordinado a él. Aquella directriz, que podría parecer sencilla, marcaría profundamente la identidad del edificio. Ardemans tomó los restos sombreados por el incendio, muros gruesos,
estancias dispersas, alineaciones irregulares, desniveles heredados de viejas reformas, y los convirtió en la base de un proyecto que necesitaba ser monumental sin perder autenticidad. El resultado fue un diseño híbrido, consciente de su historia, una mezcla de orden borbónico y memoria castellana. En 1721 comenzaron las obras. El valle, que durante años había permanecido en un estado de quietud casi contemplativa, despertó de golpe. Los caminos se llenaron de carros cargados de piedra. Los canteros golpeaban bloques de granito que luego serían parte de muros majestuosos. Los obreros marcaban con cal los límites donde se levantarían los cimientos. A medida que se excavaban zanjas y se afianzaban bases, la sierra parecía observar con atención aquel proceso humano que alteraba su superficie. Sobre el terreno, el diseño de Ardemans empezaba a materializarse. Los primeros muros se elevaban con una geometría aún torpe, como un gigante que estira los brazos por primera vez. El espacio adquiría nuevas perspectivas. Se abrían patios, se trazaban corredores, y la estructura que había sobrevivido al incendio se integraba en el conjunto como si hubiera estado esperando este momento. Mientras las piedras se ensamblaban y el palacio comenzaba a crecer, otro proyecto igual de ambicioso empezaba a tomar forma en paralelo: los jardines. Para un rey que había crecido bajo la sombra de los parterres de Le Notre en Versalles, la relación entre el palacio y la naturaleza no podía dejarse al azar. Los jardines no serían un complemento, sino una extensión del propio edificio. El escultor René Carlier y el jardinero Etienne Bouteloup comenzaron a trazar líneas en la tierra, dibujando ejes visuales, senderos perfectos, plazas donde algún día brotarían fuentes y esculturas. El contraste entre la severidad mineral del edificio y la suavidad del jardín en ciernes creaba una armonía nueva. La sierra, con su carácter propio y su aire salvaje, se veía de pronto acompañada por una geometría que intentaba domesticarla sin anularla. El palacio crecía como quien reúne piezas sueltas de diferentes épocas para construir un todo coherente. La irregularidad heredada de las estructuras preexistentes no se ocultaba, se integraba. Un ala se conectaba con otra mediante pasajes que aprovechaban antiguas estancias. Ciertas paredes desviaban su línea recta para respetar muros antiguos. El propio trazado del conjunto revelaba que la obra no había nacido de un terreno vacío, sino de un diálogo con lo que ya había estado allí durante siglos. Esa mezcla, lejos de ser un defecto, se convirtió en el sello distintivo de la granja, un palacio que no imitaba la perfección absoluta de Versalles, sino que evocaba su espíritu mientras abrazaba con naturalidad las cicatrices del pasado. Con cada temporada, el edificio se alzaba un poco más. Nuevos pisos, nuevos tejados, nuevas galerías que abrían vistas hacia los bosques o hacia los jardines en formación. A medida que las obras avanzaban, el aire del valle cambiaba. Los sonidos de la construcción sustituían al silencio intacto de años anteriores, pero ese bullicio no rompía la magia del lugar, la transformaba. Los obreros trabajaban con la conciencia de que estaban levantando algo destinado a representar a una dinastía, algo que no debía quedar atrapado en su tiempo, sino proyectarse hacia adelante con solidez. Al cabo de unos años, lo que había comenzado como una serie de muros reconstruidos y fragmentos de piedra aislados empezó a adquirir forma reconocible. Desde lejos, el conjunto ya mostraba una silueta estable, un ritmo arquitectónico que anunciaba la llegada de una residencia real en toda regla. Las primeras cubiertas se asentaron,
Los ventanales se alinearon, los patios empezaron a definirse con claridad. La granja dejaba de ser un proyecto abstracto y comenzaba a existir de verdad. Un palacio que, aunque aún incompleto, ya revelaba la armonía entre tradición y renovación, entre la elegancia borbónica y la fuerza de la sierra castellana. Mientras el palacio comenzaba a levantar sus muros y a consolidar sus primeras salas, otra obra igualmente ambiciosa se desplegaba frente a él sobre la ladera que descendía hacia el horizonte con suavidad matemática. Felipe V sabía, por experiencia directa, que un palacio no existe plenamente sin un jardín que lo acompañe, lo complemente y lo revele. Para un Borbón formado en la atmósfera coreografiada de Versalles, los jardines no eran un adorno ni un respiro verde. Eran la continuación del poder, la escenografía indispensable, donde la arquitectura se extendía más allá de sus muros. Por eso, desde los primeros compases del proyecto, el rey ordenó que la creación del jardín avanzara al mismo ritmo que el edificio, como dos mitades inseparables de una misma idea. El encargo recayó en manos expertas. René Caglier, escultor formado bajo la influencia francesa; Etienne Bouteloup, jardinero que conocía las reglas estrictas del trazado clásico; y Etienne Marchand, ingeniero encargado de enfrentar el desafío más complejo de todos, el agua. Juntos comenzaron a transformar los terrenos que rodeaban la antigua granja en un paisaje ordenado, geométrico, lleno de ejes de visión y perspectivas estudiadas. Allí donde antes crecían robles y matorrales de forma espontánea, surgieron avenidas rectilíneas, espacios abiertos, parterres y terrazas que parecían querer dialogar directamente con el cielo. El estilo que empezaba a imponerse era inequívoco. La huella de André Lenotre, autor de los jardines más célebres del mundo, se dejaba sentir en cada decisión. Perspectivas largas que conducían la mirada hacia un punto de fuga. Alineaciones que repetían la simetría interior del palacio. Espacios cuidadosamente abiertos para convertir la naturaleza en un espectáculo en movimiento. Pero aunque el lenguaje era francés, la tierra seguía siendo española, y eso obligaba a adaptar las técnicas a un terreno más abrupto, a una climatología más severa y a una orografía que exigía creatividad constante. La granja no era una llanura moldeada a conveniencia, sino una pendiente viva que obligaba a tallar terrazas, reforzar taludes y diseñar escalonamientos que permitieran organizar el espacio sin romperlo. El reto mayor, sin embargo, no era la geometría, sino el agua. A diferencia de Versalles, donde cada fuente y estanque requerían un esfuerzo colosal para mantenerse, en la granja el agua era abundante, pero caprichosa. Descendía desde las cumbres de Peñalara en forma de arroyos fríos y rápidos, y su aprovechamiento requería una combinación perfecta de cálculo y sensibilidad. Etienne Marchand dedicó años a canalizarla, almacenarla y distribuirla mediante un sistema de depósitos, compuertas y tuberías que permitía alimentar las fuentes sin necesidad de máquinas ni bombas. Todo funcionaba por gravedad, un prodigio técnico que convertía el relieve natural de la sierra en el motor invisible del conjunto. Cuando Caglier comenzó a diseñar las esculturas que coronarían los estanques y surtidores, el jardín empezó a adquirir una dimensión narrativa. No se trataba solo de adornar el espacio, sino de contar historias a través de figuras mitológicas, gestos heroicos, criaturas marinas y referencias al poder solar, reflejo directo del imaginario borbónico. Los artistas que participaron en la obra comprendieron que el jardín
debía hablar el mismo idioma que el palacio, y que cada fuente, cada estatua y cada perspectiva contribuía a afirmar la presencia real en aquel entorno natural que, hasta hacía poco, había pertenecido casi exclusivamente al silencio de los monjes y al paso lento de los cazadores. A medida que los trabajos avanzaban, el palacio dejaba de ser un proyecto aislado para empezar a convertirse en el núcleo de un organismo vivo. Las fachadas se abrían hacia los jardines con la intención de enmarcarlos. Las ventanas se distribuían estratégicamente para capturar ejes visuales. Las terrazas permitían observar desde arriba las formas exactas que el trazado clásico dibujaba en la tierra. Todo se articulaba para que la vida de la corte, cuando llegara, se desarrollara tanto dentro como fuera del edificio. Con cada fuente que cobraba vida, con cada sendero que se alineaba con las montañas lejanas, el conjunto adquiría coherencia. Lo que empezó como dos obras paralelas, la construcción del palacio y la transformación del entorno, se convertía ahora en un todo inseparable, una unidad estética y simbólica que fusionaba arte, ingeniería y paisaje. La granja dejaba de ser un enclave disperso para convertirse en una residencia en sentido pleno, donde la arquitectura encontraba en los jardines su reflejo perfecto, y los jardines, a su vez, hallaban en el palacio el centro desde el cual desplegar su grandeza. Al cruzar el umbral del palacio recién levantado, la impresión cambiaba por completo. Desde el exterior, la granja aparecía como una construcción sólida, contenida, casi disciplinada, en la que el rigor de las líneas y la piedra castellana transmitían una sensación de orden severo. Pero al entrar, esa sobriedad se disolvía en un universo distinto, un mundo donde el barroco respiraba en cada superficie, donde la luz se multiplicaba en espejos y dorados, y donde cada sala parecía haber sido diseñada para recordar al visitante que se hallaba en uno de los centros simbólicos del poder real. Dentro, el palacio hablaba en voz alta, con una teatralidad que contrastaba con la calma exterior, como si ambos mundos, el riguroso y el exuberante, se complementaran deliberadamente para construir una experiencia total. En los niveles inferiores se encontraban los espacios que articulaban la vida diaria de la corte. Amplios corredores se extendían con una claridad casi geométrica, conectando salas que alternaban entre la majestuosidad y la funcionalidad. Las bóvedas se decoraban con motivos alegóricos, los suelos reflejaban la solidez de los materiales nobles y las puertas altas, con marcos elaborados, abrían paso a una secuencia de ambientes pensados para guiar el movimiento de los cortesanos. Allí se ubicaban también los accesos a servicios, despensas y estancias vinculadas a la logística del palacio. Espacios discretos, pero esenciales, que sostenían la vida ceremonial sin interrumpirla. En las plantas nobles, el visitante se adentraba en una sucesión de salones destinados a impresionar. Estas salas, concebidas como escenarios de representación, se engalanaban con frescos que ascendían por techos altos, donde dioses, héroes y figuras alegóricas narraban historias de grandeza y legitimidad. Las molduras policromadas en oro enmarcaban cada cuadro, cada lámpara, cada detalle arquitectónico, creando una experiencia visual que sugería abundancia sin caer en el exceso desmedido. Era un equilibrio estudiado, donde cada elemento ornamental reforzaba la idea de que el poder real debía sentirse no solo en las decisiones políticas, sino también en la atmósfera que rodeaba al monarca. Los dormitorios reales mostraban un lenguaje distinto,
más íntimo, aunque igualmente sofisticado. Las telas ricas, que cubrían paredes y camas, ofrecían un refugio cálido dentro de la vastedad del palacio. No eran espacios ostentosos, sino armoniosos, diseñados para proporcionar descanso al rey y a la reina, pero también para recordar que la vida privada de la corte coexistía con la teatralidad permanente del entorno. Desde sus ventanas, la vista se abría hacia los jardines, donde las simetrías y líneas rectas se convertían en prolongaciones visuales del interior. En esos contrastes entre privacidad y grandeza, entre recogimiento y solemnidad, se revelaba la esencia de una residencia que aspiraba a sostener la compleja vida de la monarquía. Uno de los tesoros más notables del palacio se encontraba en la planta baja, la colección de esculturas que un día perteneció a Cristina de Suecia, adquirida por Felipe V con la intención de convertir la granja en un enclave de referencia artística. Estas piezas, que alguna vez se exhibieron en los espacios romanos donde la exreina vivió retiradamente, aportaban una dimensión intelectual y cosmopolita al conjunto. Alineadas sobre peanas italianas, hechas expresamente para ellas, las esculturas ofrecían un recorrido por el mundo clásico que dialogaba con el barroco circundante. Aunque siglos más tarde serían trasladadas al Museo del Prado, en aquel momento contribuían a elevar el palacio a un nivel comparable a las grandes residencias europeas. A medida que se avanzaba por las galerías, se tenía la impresión de que el edificio buscaba integrar cada espacio en un sistema coherente de lujo, simbolismo y funcionalidad. Todo estaba dispuesto para que el rey se sintiera no solo protegido, sino acompañado por la grandeza que se esperaba de su rango. Y sin embargo, incluso en su magnificencia, el interior dejaba entrever que el proyecto no estaba del todo concluido. Había salas en proceso de decoración, corredores cuyo programa iconográfico aún no se había completado, rincones donde el futuro parecía latir con fuerza. El palacio continuaba creciendo, como si sus muros necesitaran tiempo para absorber completamente la visión de Felipe V. La granja, en este punto de su historia, no era una obra terminada, sino un espacio vivo que seguía redefiniéndose. Cada salón recién decorado, cada escultura instalada, cada tapiz colocado añadía una nueva capa a un proyecto que aún se encontraba en pleno nacimiento. Y esa sensación, la de un edificio que respira, que se expande, que todavía está construyendo su identidad, marcaba profundamente la atmósfera de su interior. Tras la partida de Felipe V, el palacio parecía quedar suspendido en una especie de pausa solemne, como si la estructura aguardara una nueva voluntad, capaz de terminar de darle forma. Esa voluntad llegó de inmediato. Isabel de Farnesio, su segunda esposa, una mujer de carácter firme, visión amplia y una sensibilidad arquitectónica que transformaría la residencia de manera decisiva. Para ella, la granja no debía permanecer como un refugio íntimo, medio apartado de la corte, sino que tenía que convertirse en un centro activo de la vida real, un espacio donde la representación, la política y la sociabilidad estuvieran al mismo nivel que la serenidad del paisaje. La reina comprendió rápidamente que el palacio, tal como había sido concebido por Felipe V, tenía un potencial inmenso que aún no se había desplegado. La irregularidad heredada de las estructuras antiguas y de la ampliación inicial de Ardemans exigía una reorganización que permitiera una circulación más fluida, un acceso más digno y una distribución que respondiera al creciente número de visitantes, cortesanos y actividades oficiales. Bajo su dirección, el proyecto adquirió una nueva escala.
No se trataba solo de decorar o completar salas pendientes, se trataba de expandir, integrar y reequilibrar. Fue entonces cuando se concibió el patio de la Herradura, un espacio abierto que se convertiría en la entrada principal del complejo y que respondía tanto a necesidades prácticas como simbólicas. Su diseño, en forma de U, articulaba dos alas y ofrecía una acogida majestuosa a quienes llegaban por primera vez al palacio. Este patio no solo facilitaba el movimiento y el orden de carruajes, guardias y visitas oficiales, sino que también marcaba el inicio de un recorrido ceremonial que guiaba al visitante hacia los espacios nobles. La estructura funcionaba como un pórtico moderno dentro del estilo barroco, un gesto arquitectónico que unificaba visualmente las diferentes ampliaciones realizadas desde tiempos de Felipe II. La creación de este patio redefinió el conjunto. Los nuevos corredores y salas generaron un flujo interior más coherente. Las antiguas dependencias monásticas quedaron completamente integradas en la lógica borbónica, y la fachada adquirió una monumentalidad que antes estaba fragmentada. Al mismo tiempo, las ampliaciones impulsadas por Isabel de Farnesio permitieron que los servicios del palacio, cocinas, estancias para el personal, áreas administrativas, se reorganizaran de manera más eficiente, creando un equilibrio entre la vida privada, la actividad cortesana y las funciones políticas. Era el paso definitivo para que la granja dejara de ser solo un retiro regio y se consolidara como una residencia plenamente operativa. La reina, que había heredado un complejo hermoso pero todavía en evolución, lo dotó de coherencia y de un carácter ceremonial que lo acercaba a las grandes residencias europeas. Su intervención no se limitó a resolver problemas prácticos, transformó el ritmo mismo del palacio. Donde antes reinaba la tranquilidad casi monástica, ahora se establecía un espacio preparado para recibir embajadas, organizar celebraciones y albergar decisiones que influían directamente en la vida del reino. El palacio, que durante la era de Felipe V había sido un refugio introspectivo, se abría al mundo bajo el impulso de Isabel de Farnesio. Con la incorporación del patio de la Herradura y la reorganización arquitectónica que lo acompañó, la granja alcanzó una forma definida, un perfil claro, una identidad completa. Todas las piezas que durante décadas habían crecido de manera fragmentaria, la antigua granja, la residencia de Felipe II, los restos posteriores al incendio, las primeras construcciones borbónicas, quedaron finalmente engarzadas en un conjunto coherente y armónico. Fue en este momento cuando el palacio dejó de parecer una obra en progreso para convertirse en una residencia real en pleno sentido de la palabra, donde cada espacio encontraba su función y cada línea arquitectónica reforzaba la imagen de una monarquía que había puesto raíces profundas en aquel valle de la Sierra Castellana. A lo largo del siglo XVIII y buena parte del XIX, la granja dejó de ser simplemente un refugio real para convertirse en un escenario donde se proyectaban las tensiones, esperanzas y transformaciones del país. Bajo la luz matinal que atravesaba los ventanales y entre los ecos de pasos que resonaban en los corredores de piedra, se tomaron decisiones que marcaron el rumbo de España. La residencia veraniega de los Borbones, inicialmente concebida como espacio de descanso, evolucionó hasta convertirse en un teatro silencioso donde las ceremonias privadas y los actos oficiales se entrelazaban con los acontecimientos que configuraban la historia. Los salones que en tiempos de Felipe V habían servido para recepciones íntimas
se transformaron en escenarios donde se oficializaban matrimonios que sellaban alianzas políticas. Uno de los más relevantes fue la unión de Carlos IV con María Luisa de Parma, un acto celebrado en un entorno en el que cada cortinaje, cada lámpara y cada fresco parecía reforzar la solemnidad del momento. En la granja, los enlaces reales no eran simples celebraciones familiares, eran instrumentos diplomáticos que repercutían en el equilibrio europeo. Las paredes del palacio, convertidas en testigos silenciosos, absorbían la tensión y la esperanza que acompañaban estos pactos matrimoniales. Los magníficos salones también sirvieron de sede para encuentros políticos y negociaciones discretas que más tarde quedarían consignadas en tratados. El Tratado de San Ildefonso, por ejemplo, firmado entre España y Francia en una de las estancias nobles, convirtió al palacio en un punto de referencia para la diplomacia internacional. En estos espacios, iluminados por lámparas de cristal de la Real Fábrica, ministros y emisarios debatían estrategias que influirían en territorios lejanos y en la posición española dentro de un tablero político cambiante. La granja funcionaba como una sala de máquina simbólica donde se articulaban decisiones de gran alcance. La vida interna del palacio también aportaba momentos de enorme trascendencia. El nacimiento y bautizo de infantes allí mismo marcaba el inicio de nuevas líneas dinásticas. Las celebraciones, aunque revestidas de un aura doméstica, tenían un valor político incuestionable. La llegada de un nuevo miembro de la familia real era anunciada en estas salas con toda la ceremonia propia de una monarquía consciente de su papel histórico. Al recorrer los amplios corredores, era imposible ignorar el peso de las generaciones que habían pisado las mismas baldosas, dejando tras de sí un rastro invisible de decisiones, conflictos y esperanzas. En tiempos convulsos, la granja actuó como refugio estratégico y escenario de disputas cruciales. Durante la agonía de Fernando VII, los pasillos del palacio presenciaron tensos movimientos políticos, entre ellos, las maniobras que llevaron a la derogación de la pragmática sanción, una decisión que marcaría el destino sucesorio del reino. Las habitaciones que en un día albergaban conversaciones sobre música o etiqueta se convertían, al siguiente, en salas donde se intentaba definir el orden futuro del país. Las tensiones atravesaban el aire como corrientes invisibles y cada gesto, cada palabra, adquiría un peso que excedía los límites físicos del palacio. Incluso los espacios exteriores, los jardines que habían sido creados para el sosiego y la contemplación, se vieron implicados en estos acontecimientos. Reuniones informales, conversaciones estratégicas al abrigo de las fuentes o en los paseos arbolados servían como extensión de la actividad política. La serenidad visual del entorno contrastaba con la intensidad de los asuntos tratados, recordando que la granja era, a la vez, refugio y escenario, naturaleza y política, belleza y responsabilidad. Con el paso del tiempo, la residencia se fue consolidando como un lugar donde se cruzaban las dimensiones humanas y las institucionales. Su doble naturaleza, palacio íntimo y centro político, lo convirtió en un espacio donde las decisiones trascendentes convivían con la vida cotidiana de la corte. Allí, en salas engalanadas con arte y rodeadas por el sonido lejano de las fuentes, se debatió el futuro de España en más de una ocasión, y aunque muchos documentos se firmaron discretamente y muchas decisiones se tomaron entre cortinas, el peso de cada una de ellas se proyectó más allá de los muros del palacio, dejando una huella indiscutible en la historia del país.
La noche del 2 de enero de 1918 cayó sobre la granja con una quietud engañosa. El invierno había cubierto los jardines de un silencio mineral y el aire frío descendía desde las cumbres de Guadarrama como una respiración pausada. Dentro del palacio, las últimas luces titilaban detrás de los ventanales, creando la impresión de una residencia apacible, adormecida por la estación. Pero bajo esa calma aparente, el destino del edificio estaba a punto de cambiar para siempre. Un incendio, iniciado en lo alto de la estructura, comenzó a propagarse con una rapidez que superó toda previsión, consumiendo primero la techumbre y avanzando como una lengua ardiente por los niveles superiores. Las vigas secas, envejecidas por siglos, alimentaron el fuego con una docilidad trágica. Las llamas trepaban con violencia por los entramados de madera, mientras el viento helado avivaba el incendio como si quisiera extenderlo a cada rincón del palacio. Los primeros en descubrirlo apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El resplandor anaranjado se filtraba por los huecos del tejado, iluminando el cielo nocturno como si una aurora falsa hubiera descendido sobre la sierra. Pronto, el estruendo del fuego dominó el ambiente, mezclándose con los pasos acelerados de los trabajadores que intentaban contener lo incontenible. En los salones superiores, donde durante siglos habían brillado frescos magníficos y telas ricas traídas de diferentes rincones de Europa, el fuego actuó con una crueldad silenciosa. Las pinturas del techo, que habían narrado escenas mitológicas y alegorías del poder real, comenzaron a desintegrarse bajo el calor extremo. Los dorados se derritieron, deformándose en formas indefinidas. Las sedas, que alguna vez habían vestido paredes con una elegancia delicada, se redujeron a cenizas casi instantáneamente. El mobiliario, testigo de generaciones de vida cortesana, ardió sin defensa posible, y el cristal de las lámparas, producido en la famosa fábrica de cristales de la granja, estalló bajo el contraste térmico, llenando el aire de sonidos breves, secos y desesperados. Mientras tanto, el fuego seguía su avance sin distinguir entre arte, historia o materiales nobles. Las llamas subían por escaleras, devoraban marcos, destruían archivos y avanzaban por galerías que, hasta esa noche, habían sido símbolo de continuidad y estabilidad. Las estancias donde se habían reunido monarcas, diplomáticos y cortesanos perdieron su forma entre el humo. La destrucción no era solamente física. Cada centímetro consumido parecía arrancar una parte de la memoria del palacio, un fragmento irreemplazable de su identidad. Los esfuerzos por controlar el incendio se encontraron con obstáculos implacables. El frío extremo hacía que el agua se congelara en los canales, ralentizando las maniobras. Las llamas, sin oposición suficiente, continuaban iluminando el interior con un brillo espectral que se reflejaba en las paredes aún intactas de las plantas inferiores. El contraste entre el resplandor del fuego arriba y la oscuridad silenciosa abajo creaba una escena casi irreal, como si el palacio ardiera desde dentro de sí mismo, liberando su historia acumulada en forma de humo. Cuando finalmente el incendio cedió y las primeras luces del amanecer comenzaron a deslizarse sobre los tejados, el daño reveló su magnitud. Los pisos superiores, antaño repletos de ornamentación, se encontraban reducidos a un esqueleto desolado. La techumbre había desaparecido en amplias zonas, dejando al aire libre estancias que habían sido diseñadas para albergar la vida real en todo su esplendor. Los frescos, o lo que quedaba de ellos, se adherían al techo en fragmentos carbonizados.
Las paredes, ennegrecidas, daban la impresión de haber sido abrasadas por una fuerza devastadora que nada había respetado. Sin embargo, a pesar de las heridas profundas, el palacio se mantenía en pie. Su estructura principal había resistido, aferrándose con firmeza al terreno que lo había sostenido durante siglos. Bajo las capas de ceniza y los restos calcinados, se intuía todavía la dignidad del edificio, su vocación de permanencia, su deseo de continuar siendo un testigo silencioso de las transformaciones de un país. Con el incendio apagado, comenzaba otra etapa difícil, la de la recuperación. Las heridas no solo exigían restauración física, sino la valentía de reimaginar un conjunto parcialmente mutilado, respetando su historia sin renunciar a su resiliencia. El fuego había doblado al palacio, pero no lo había quebrado. Frente al amanecer frío de enero, el edificio herido esperaba el largo proceso que devolvería vida a sus salas, a sus techos y a su memoria. Aunque a primera vista, la granja puede parecer un único edificio regido por la simetría típica del barroco borbónico, basta caminar unos metros para comprender que el palacio no es una unidad aislada, sino un organismo complejo, compuesto por múltiples partes que se entrelazan como si formaran un pequeño entramado urbano. No todo se concentra en la estructura principal. Alrededor de ella se despliega un conjunto de edificios y dependencias que funcionan como extensiones del cuerpo arquitectónico, cada uno con un propósito específico y una identidad propia. Este entramado no nació de un plan único, sino de la acumulación de decisiones, necesidades y visiones que a lo largo del tiempo dieron forma a un mundo autónomo dentro del Valle de Guadarrama. La Real Colegiata de la Santísima Trinidad, adosada al palacio, es uno de los núcleos espirituales y emocionales del conjunto. Su fachada sobria contrasta con la riqueza interior, donde se encuentran la Capilla de las Reliquias y el cenotafio de Felipe Cunto e Isabel de Farnesio. Aunque los restos reales descansan en una cripta oculta detrás del altar mayor, el lugar respira solemnidad y es recordatorio permanente de que el palacio no solo fue escenario de poder, sino también de memoria y recogimiento. La colegiata funciona como puente entre lo terrenal y lo simbólico, entre la vida palaciega y la dimensión sacra, que siempre acompañó a la monarquía. Cerca de allí se extienden los dos grandes patios que ordenan la circulación exterior, el patio de los coches, dedicado a la llegada y organización de carruajes, y el patio de la herradura, concebido como gran vestíbulo al aire libre, donde la arquitectura se abre para recibir al visitante con amplitud ceremonial. Ambos patios actúan como pulmones del conjunto, espacios que canalizan el movimiento humano y vehicular, sin interrumpir la armonía formal del palacio. Sus proporciones, cuidadosamente calculadas, permiten que el visitante perciba la transición entre el exterior y el interior como un gesto coreografiado. A lo largo de las fachadas laterales se articulan varias dependencias que complementaban la vida cotidiana del complejo. La llamada Casa de las Damas, por ejemplo, alojaba a parte del séquito femenino de la corte y hoy sirve como museo de tapices, donde enormes paneles flamencos, cargados de color y simbolismo, revelan la riqueza textil que antaño decoró los salones reales. Cada tapiz, suspendido ahora en estas salas secundarias, recupera la sensibilidad de una época en la que el tejido era tanto prenda como mural narrativo. En el lado opuesto se encuentra la Casa de los Oficios, un edificio más funcional, destinado en su origen a trabajadores, artesanos y personal encargado de la gestión logística del palacio.
Sus corredores eran lugares de tránsito constante, un reflejo de la actividad invisible que sostenía la vida ceremonial y residencial del conjunto. Allí se organizaban provisiones, reparaciones y tareas cotidianas que aseguraban el correcto funcionamiento del palacio sin alterar el equilibrio solemne de los salones principales. No muy lejos, la Casa de las Flores completaba esta constelación arquitectónica. Su nombre no es casual. Este edificio, con más de 600 metros cuadrados, era el corazón de la producción floral destinada a decorar el interior del palacio. Allí se cultivaban variedades delicadas que luego se distribuían por salas, galerías y dormitorios, aportando frescura y un lujo olfativo que acompañaba la vida real. Aunque discreta en apariencia, la Casa de las Flores jugaba un papel esencial en mantener el ambiente refinado del interior del palacio. Con el paso del tiempo, estas estructuras se integraron de tal manera que dejaron de percibirse como añadidos para convertirse en miembros orgánicos de una entidad mayor. Cada edificio cumplía una función concreta, religiosa, logística, residencial o ornamental, y al mismo tiempo contribuía al equilibrio general, como si la granja hubiera desarrollado su propio sistema circulatorio, su propia musculatura y un esqueleto que se expandía más allá de los muros principales. El palacio no era solo un edificio, sino un ecosistema, un pequeño mundo autónomo donde las funciones prácticas y las rituales convivían sin interferirse. Así, al contemplar la granja en su totalidad, se entiende que la residencia real no fue concebida para existir aislada, sino como un verdadero ciudad dentro de la ciudad, capaz de alojar ceremonias, vida cotidiana, culto, arte y administración. Todo ello integrado en un conjunto que, con el tiempo, adquirió una coherencia sorprendente, un organismo arquitectónico donde cada parte, visible o discreta, participa en la respiración común del palacio. El interior de la granja, incluso después de incendios, reformas y siglos de transformaciones, sigue siendo un testimonio vibrante del esplendor decorativo del siglo XVIII español. Entrar en sus salones significa adentrarse en un universo donde el mármol, el cristal y la luz conforman una sinfonía silenciosa que todavía hoy conserva la fuerza expresiva que los primeros Borbones quisieron imprimirle. El barroco, lejos de haberse desvanecido con el paso del tiempo, continúa habitando cada superficie, recordando al visitante que este palacio fue concebido para impresionar, conmover y, sobre todo, perdurar. Los suelos de mármol, dispuestos en patrones geométricos que alternan tonos suaves y oscuros, funcionan como un espejo terrestre de la grandeza que despliegan los techos. Cada paso resuena con un eco histórico que se propaga entre los muros, como si el sonido mismo reconociera la importancia del lugar que atraviesa. De las paredes cuelgan molduras trabajadas con una precisión minuciosa, cubiertas con pan de oro que conserva intacto su brillo, aunque algunas piezas fueron restauradas o reconstruidas tras el incendio. La continuidad visual es tan armoniosa que resulta difícil distinguir lo original de lo renovado. El palacio ha aprendido a recomponer su identidad sin perder su esencia. Los frescos del interior, obra de artistas que trabajaron para varias generaciones reales, despliegan escenas mitológicas, alegorías del poder y composiciones celestiales que dialogan con el programa político y estético de la monarquía borbónica. En algunos salones, el color se despliega en una danza suave de tonos pastel. En otros, figuras heroicas parecen cobrar vida entre nubes y rayos de luz. Aunque el fuego de 1918
destruyó parte de este legado, los frescos que sobrevivieron y aquellos que se restauraron más tarde siguen siendo una ventana a la sensibilidad artística que dominaba la corte en la primera mitad del siglo XVIII. Las lámparas y arañas de cristal, salidas de la Real Fábrica de Cristales de la Granja, añaden un capítulo especial a esta narrativa decorativa. Cada una de ellas es una obra maestra en sí misma, piezas colgantes que capturan la luz y la dispersan en fragmentos brillantes, llenando cada salón de reflejos que cambian con la hora del día. Su presencia no es solo ornamental, es un recordatorio del vínculo íntimo entre el palacio y la manufactura que nació para abastecerlo. Los cristales, tallados con un virtuosismo técnico excepcional, representan la ambición de la monarquía por convertir la granja en un centro autosuficiente de producción artística y material. La luz, multiplicándose en cientos de facetas, genera una atmósfera donde lo solemne convive con lo espectacular. En las galerías laterales, los espejos ocupan un lugar destacado, insertos en marcos dorados o integrados en paneles que cubren paredes enteras, amplifican el espacio y la luminosidad, creando la ilusión de salas infinitas. La técnica del espejo, tan asociada al barroco francés, adquiere aquí un lenguaje propio, adaptado al carácter de una residencia que combina distinción europea con sensibilidad castellana. La luz natural, que entra suavemente por las ventanas orientadas a los jardines, rebota en estas superficies y convierte cada rincón en un escenario delicado donde el día y la arquitectura parecen jugar. El conjunto de elementos, mármol, frescos, cristal, madera policromada, espejos, funciona como una obra unitaria donde cada componente participa de un diálogo que ha sobrevivido a guerras, incendios y cambios políticos. Incluso las reconstrucciones posteriores se integraron con respeto, buscando no borrar las huellas del tiempo, sino permitir que la historia del palacio siguiera fluyendo. El resultado es una estética viva, que respira y se adapta, que muestra sus capas sin ocultarlas y que mantiene el equilibrio entre continuidad y transformación. Así, al recorrer el interior de la granja, se percibe que el palacio no es solamente un monumento histórico, sino un organismo artístico que ha sabido resistir al desgaste del tiempo. Todo lo que se ve, desde los techos pintados hasta los cristales suspendidos, forma parte de una composición coordinada que no ha dejado de evolucionar. El decorado del siglo XVIII sigue presente, no como un vestigio, sino como un latido constante que une pasado y presente en un mismo espacio, recordando que este palacio es, en esencia, una obra de arte que nunca ha dejado de renacer. A lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, la granja siguió siendo un punto de referencia esencial para la Casa de Borbón, aunque la corte se volvió cada vez más itinerante y el país atravesó periodos de profundos cambios, desde transformaciones políticas hasta revueltas sociales. El palacio mantuvo su función simbólica como residencia de verano, un espacio donde la familia real continuaba encontrando un equilibrio entre la vida institucional y la intimidad. Las estancias aún recibían reuniones familiares, celebraciones discretas y momentos de retiro. Los jardines seguían llenándose de actividad con cada temporada cálida, y los muros, ya marcados por la tragedia del incendio, continuaban siendo el escenario donde se mezclaban antigüedad y renovación. Incluso en tiempos de reorganización del Estado, la relación de los Borbones con la granja no desapareció. Alfonso XIII la visitó en distintos periodos, manteniendo viva la tradición de sus antecesores.
y disfrutando de un entorno que, pese a sus heridas, conservaba la majestuosidad que había definido su identidad. Pero a medida que España entraba en el siglo XX, la condición del palacio como residencia activa empezó a cambiar. La vida cortesana se transformaba, los modelos de gobierno evolucionaban y el uso del edificio como refugio estival comenzaba a perder la intensidad de épocas anteriores. La granja ya no era el centro de decisiones políticas, ni el escenario privilegiado para ceremonias de Estado. Su papel se inclinaba progresivamente hacia la memoria, hacia la preservación de lo que había sido. El paso decisivo hacia su nueva existencia llegó cuando la administración del palacio pasó a manos de Patrimonio Nacional, institución encargada de conservar los bienes históricos vinculados a la corona. Esta transición marcó un cambio profundo en la naturaleza del edificio. Dejó de ser un espacio utilizado por la familia real de manera regular para convertirse en un monumento destinado a guardar la memoria de siglos. El palacio ya no respondía a los ritmos privados de una dinastía, sino a las necesidades colectivas de un país que comenzaba a pensar su pasado en términos de patrimonio cultural. Patrimonio Nacional impulsó las primeras grandes campañas de restauración tras el devastador incendio de 1918. Las obras buscaron recuperar, en la medida de lo posible, la integridad estética del edificio. Se reconstruyeron techos, se restauraron frescos, se repusieron molduras y se reconstruyeron espacios dañados para que conservaran la coherencia arquitectónica del conjunto. En algunos casos, fue necesario recurrir a copias o reinterpretaciones de elementos perdidos. En otros, se pudieron salvar fragmentos originales que permitieron reconstrucciones más fieles. Cada restauración implicaba un ejercicio de equilibrio entre la conservación estricta y la necesidad de mantener vivo el espíritu barroco que había definido al palacio desde sus orígenes. Los jardines también recibieron atención renovada. Los sistemas hidráulicos, sometidos a desgaste y a modificaciones durante décadas, fueron revisados para garantizar el funcionamiento de las fuentes históricas. Las esculturas, afectadas por la intemperie, se sometieron a procesos de limpieza y consolidación. Caminos, parterres y alineaciones se reorganizaron con una mirada respetuosa hacia la estructura original trazada por Carlier y Bouteloup. La intención no era devolver al jardín un pasado idealizado, sino asegurar que siguiera siendo el paisaje vivo que siempre había acompañado al palacio. A medida que avanzaban los trabajos, la granja empezó a adquirir una presencia distinta en la vida cultural de España. Ya no era solo un símbolo del poder borbónico, sino un testimonio del patrimonio artístico, técnico y paisajístico que el país había heredado de su historia moderna. Los visitantes acudían no para ver cómo vivía un monarca, sino para comprender cómo había evolucionado el país a través de los espacios que ese monarca había habitado. Cada sala restaurada, cada fuente rehabilitada, cada fragmento de tapiz recuperado, contribuía a hacer del palacio un museo en el sentido más amplio del término. Un lugar donde el pasado se abría al presente sin perder autenticidad. Así, la granja comenzó a vivir una segunda vida. Ya no era el corazón íntimo de la familia real, sino un guardián de la memoria colectiva. Las estancias que antes habían sido escenario de decisiones políticas se convirtieron en destinos culturales. Los jardines, antaño diseñados para la contemplación cortesana, se volvieron espacios abiertos al público. Las huellas del incendio se transformaron en recordatorios del paso del tiempo y de la capacidad del edificio para renacer.
El palacio, liberado de su función cortesana, encontró un propósito nuevo: ser historia, ser arte, ser patrimonio. Y en esa metamorfosis se convirtió en un puente entre épocas, capaz de mantener vivo un legado que, lejos de extinguirse, sigue resonando en cada rincón del Valle de Guadarrama. Con el paso del tiempo, la granja se convirtió en un espacio donde la memoria no solo se conserva, sino que se siente. Cada sala, cada cornisa y cada fragmento reconstruido guarda una historia propia, tejida a partir de lo que sobrevivió, de lo que se perdió y de lo que debió reinventarse tras los golpes inevitables de los siglos. El palacio, que había nacido bajo el impulso creativo de Felipe V y había sido ampliado por Isabel de Farnesio, no atravesó la historia sin heridas. Parte de su grandeza original desapareció con el fuego de 1918, otra parte se desvaneció por la lenta erosión del tiempo, y algunos elementos simplemente se extinguieron antes de que existiera verdadera conciencia patrimonial. Las pérdidas más visibles fueron las que afectaron a los pisos superiores. Los frescos destruidos por el incendio dejaron huecos que nunca volvieron a llenarse del todo, aunque se realizaron restauraciones y se encargaron nuevas pinturas. La esencia de aquellas obras originales, las pinceladas exactas, la textura del pigmento, la intención del artista dieciochesco, ya no se podía recuperar. Lo mismo ocurrió con gran parte de los revestimientos textiles y muebles que habían decorado las estancias más nobles, las sedas importadas, los cortinajes bordados, los muebles tallados que habían acompañado ceremonias reales durante generaciones quedaron reducidos a cenizas en cuestión de horas. Las piezas que hoy se muestran en algunas salas son reconstrucciones cuidadosas o adquisiciones posteriores que buscan evocar, más que reproducir, el ambiente perdido. También la emblemática colección de esculturas de Cristina de Suecia sufrió transformaciones importantes. Aunque muchas de las piezas fueron trasladadas al Museo del Prado antes del incendio, los espacios que habían albergado aquellas obras quedaron vacíos y debieron reinventarse. Las peanas originales, rescatadas en parte, funcionan ahora como testigos silenciosos de una colección que ya no está presente en su totalidad. Algunas estancias fueron reorganizadas para convertirse en galerías donde se exhiben reproducciones o piezas afines a la estética del siglo XVIII, pero no dejan de revelar que algo de la esencia original se ha desvanecido. A pesar de estas pérdidas, hay elementos que sobrevivieron casi milagrosamente. Las estructuras principales, los grandes salones de la planta baja, parte de los revestimientos y una porción significativa de la decoración escultórica pudieron salvarse o restaurarse con notable fidelidad. Los jardines, a pesar de las transformaciones y deterioros puntuales, conservaron su trazado esencial. Las avenidas siguen alineándose con precisión matemática. Las fuentes recuperaron su esplendor gracias al ingenioso sistema hidráulico, y las esculturas de plomo y bronce fueron reforzadas o restauradas para que continuaran desempeñando su papel en el relato visual del conjunto. Otras partes fueron reconstruidas por completo, algunas con materiales tradicionales, otras con técnicas modernas que buscaban equilibrar autenticidad y seguridad. Donde antes hubo madera frágil susceptible al fuego, hoy se emplean refuerzos más resistentes. Las pinturas dañadas se restauraron siguiendo criterios contemporáneos que priorizan la integridad histórica sobre la ilusión de originalidad absoluta. Pero también existen detalles que no volvieron y nunca volverán. Ciertos olores,
ciertos colores que el tiempo apagó, detalles arquitectónicos que desaparecieron sin dejar planos ni fotografías, sonidos asociados a la vida diaria de la corte que ya no pueden reproducirse. La granja conserva su grandeza, pero lo hace con cicatrices. No pretende ocultarlas, sino integrarlas en su identidad. Es un palacio que ha aprendido a aceptar su condición de superviviente, un espacio donde cada restauración dialoga con la pérdida y cada sala restaurada recuerda una ausencia. Hoy, el palacio es al mismo tiempo museo y archivo. Museo porque exhibe obras, espacios y atmósferas que representan 3 siglos de historia. Archivo porque cada piedra, cada restauración y cada vacío hablan de procesos de transformación, de lucha contra el tiempo, de decisiones humanas y de momentos irrepetibles. Al recorrer sus salones, el visitante no solo contempla arte y arquitectura, contempla la memoria misma, encarnada en un edificio que ha resistido incendios, reformas, cambios políticos y el paso implacable de los años. La granja no es un palacio intacto, es un palacio vivo, que recuerda todo lo que ha sido. Y en ese recuerdo, lleno de plenitud y de ausencias, reside su belleza más profunda. Hoy, cuando uno recorre los patios, los salones y los jardines de la granja, resulta imposible no sentir el peso sereno de los siglos que el palacio ha atravesado. Esta residencia, nacida del sueño de un rey francés en suelo castellano, transformada por una reina italiana y preservada por generaciones de artesanos, historiadores y restauradores, se ha convertido en un símbolo que supera a los monarcas que la habitaron y a las épocas que intentaron moldearla. La granja no es únicamente un edificio imponente, ni un testimonio de esplendor barroco. Es una clave para entender la historia política, artística y cultural de España. Su arquitectura, marcada por la simetría borbónica y por la memoria irregular de estructuras antiguas, revela una tradición que supo integrar influencias europeas sin renunciar a su identidad local. Sus jardines, una reinterpretación de la grandeza francesa adaptada al carácter de Guadarrama, siguen siendo un ejemplo magistral de ingeniería hidráulica y diseño paisajístico. Las fuentes, alimentadas por un sistema que aún impresiona por su ingenio, recuerdan que la belleza del conjunto siempre estuvo respaldada por conocimiento técnico y sensibilidad artística. Desde el punto de vista político, la granja conserva los ecos de decisiones que afectaron al destino del país: alianzas dinásticas, tratados internacionales, disputas sucesorias y momentos de tensión que, aunque desarrollados en salas silenciosas, tuvieron repercusiones más allá de los muros del palacio. Esta residencia fue, durante 2 siglos, un espacio donde se cruzaban la intimidad de la vida monárquica y la complejidad del gobierno. Conservarla significa también conservar la memoria de aquello que se decidió entre sus frescos y corredores. Pero la granja también es un testimonio de resiliencia. Sobrevivió al fuego, al desgaste, a los cambios políticos y a la transformación profunda del papel de la monarquía en España. Cada restauración, cada reconstrucción y cada esfuerzo por preservar sus elementos originales hablan de una voluntad colectiva de proteger un patrimonio que pertenece no solo a una dinastía, sino también a la historia cultural del país. Ver sus salones renacidos y sus jardines aún en funcionamiento, 3 siglos después de su creación, es recordar que el arte y la arquitectura pueden desafiar el tiempo cuando una comunidad decide que su valor trasciende lo ornamental. Hoy, como parte de patrimonio nacional, el palacio ya no es un refugio privado, sino un espacio abierto,
un lugar donde miles de visitantes pueden experimentar la grandeza que en otro tiempo estuvo reservada a reyes. Cada paso por sus estancias invita a reflexionar sobre la continuidad entre pasado y presente, sobre la capacidad humana para crear belleza duradera y sobre la importancia de proteger el legado material y simbólico que define a una cultura. La granja es más que un conjunto de muros y jardines. Es una declaración de permanencia, un recordatorio de que incluso cuando las dinastías cambian y las épocas se transforman, ciertos lugares son capaces de contener todos esos ciclos sin perder su esencia. Es un palacio que ha visto pasar monarcas, incendios, celebraciones, reformas y que, a pesar de todo, continúa en pie. Su valor no se limita a lo que muestra, sino también a lo que representa. La continuidad de una tradición, la fuerza del arte y la memoria de un país que reconoce en estas piedras parte de su identidad. En su silencio actual, bajo la luz que cae sobre sus fachadas o en el murmullo del agua que desciende por sus fuentes, la granja se afirma como un símbolo vivo, un lugar que recuerda sin nostalgia, que enseña sin rigidez y que continúa con dignidad y serenidad su diálogo constante con el tiempo. En ese diálogo reside su grandeza, ser mucho más que una antigua residencia real, ser un hogar para la historia,